nací en Colombia, en la capital, en Bogotá. Toda mi niñez y toda mi vida la hice en Colombia, hasta los 35 años, que fue cuando me casé. Mi historia comenzó cuando tenía 25 años. O sea, yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando administración turística, fue mi primera carrera, y yo iba para la universidad. En el momento en que cogí el bus, yo nunca me imaginé que iba a ser mi último día en que yo iba a tener vida. O sea, nunca me imaginé tener un accidente ese día. Todos los días mi rutina era coger el bus, irme para la universidad y hacer la rutina diaria de la universidad era pues tomar mis clases, luego ir a práctica y luego volver a la casa. Eso fue lo que hice. Fui, cogí el bus, le dije al señor, al chofer, le dije que parara en la esquina. Los buses en Colombia tienen dos puertas, una en la parte de delante y otra en la parte de atrás. Yo me fui para la parte de atrás, le timbré al señor con el timbre, ¿no?, de la puerta, le puse el timbre. Él supuestamente oyó el timbre, pero yo pensé que él me había visto que yo ya estaba bajando las escaleras de la parte de atrás, y él no me vio y volteó el timón bastante rápido hacia la izquierda, y el semáforo estaba en amarillo. O sea, él ha debido de estar ahí parado, pero él no quiso parar, él quiso pasarse la luz en amarillo. Se pasó la luz en amarillo, y en ese momento él abrió la puerta y me empujó con la fuerza del bus, me empujó hacia la calle, hacia afuera. Me caí en el concreto. Inmediatamente cuando me caí en el concreto, yo no supe nada más de mí. Lo último que supe fue que una voz de una señora dijo, la mató, y yo dije, ¿qué está pasando conmigo? No sé qué es lo que está pasando conmigo. En ese momento inmediatamente me salí de mi cuerpo y vi la multitud de la gente encima mío, alrededor mío, y vi el charco de sangre encima, alrededor de mi cabeza. O sea, era un charco completamente grande porque me fracturé la cabeza. ¿Qué pasó en ese momento? Yo empecé a subir, como a flotar de mi cuerpo, y veía a todo el mundo ahí encima mío. Veía a la gente, veía las casas, los techos de las casas, pasé las nubes inmediatamente, pasé más allá de las nubes y ya me salí de la Tierra. Cuando me salí de la Tierra, vi la Tierra y vi a los planetas. Vi Júpiter, vi Saturno, vi Marte, ¿no? O sea, vi todo el universo, y fue para mí un choque increíble porque no sabía qué estaba pasando conmigo, pero sentía que una sensación buena. O sea, no sentía una sensación mala, me sentía como bien, me sentía como que mi espíritu estaba muy flotando, y no sentía pesadez, no sentía la pesadez de la carne, ¿no? Es difícil experimentar eso, pero así se siente cuando uno está por fuera del cuerpo. Enseguida vi todo el universo, pero enseguida fue como en fracciones de segundo. Inmediatamente me transporté hacia un túnel, y en el túnel no había luz, era totalmente oscuro, totalmente era como si tú entraras a una cueva. Era una cueva totalmente negra. O sea, no veía mi palma de las manos, no veía mi cuerpo, no lo veía, y pude entender que yo estaba pasando por otra parte, que no era que yo no estaba experimentando que estuviera viva, porque dije, ¿estoy viva o estoy muerta? Y me toqué la palma de mis manos, y me traspasé, los dedos traspasaron mi mano. Era como transparente, y salía mi mano hacia el otro lado, y supe que no había carne. O sea, dije, no me toco la carne. O sea, estoy muerta, o ¿qué está pasando conmigo? En ese momento sentí unas presencias, las voces de unas presencias que empezaron a burlarse, empezaron a reírse detrás mío, y decían cosas muy feas. Decían, tú eres una mala persona, tú eres lo peor, tú te mereces estar aquí. Y yo decía, ¿quiénes son ustedes? Y ellos no me decían nada, no me decían absolutamente nada, solamente se reían, ja, 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 y se burlaban y se burlaban y se reían, y cada vez se iban aproximando más hacia mí.
Y yo trataba de huir de esas presencias porque me dio ya mucho miedo, porque se sentía como presencias de voces de monstruos. Y el problema fue que cuando ellos se trataron de acercarse, yo traté de pasarme hacia el lado derecho y me tropecé con una pared. Luego corrí al frente y corrí hacia el lado izquierdo y me tropecé otra vez con otra pared. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que sí era un túnel, que yo estaba metida dentro de un túnel. Y al fondo de mí, detrás, veía como fuego, o sea, sentía como el calor de fuego, de llamas, y sentía y oía gritos que se estaban como torturando, o sea, personas que se estaban torturándolas. Entonces yo oía esos gritos y sentí mucho miedo en ese momento, no sabía dónde estaba. Y les dije a ellos, a las presencias, ¿dónde estoy? ¿En dónde estoy yo? Y dijeron, ¿tú no sabes? Yo les dije, no, no sé dónde estoy. Me dicen, tú estás en las puertas del infierno. Ahí cuando ellos me dijeron eso, yo quedé totalmente en shock, que no sabía qué hacer. Yo dije, no, yo no puedo estar en las puertas del infierno, yo soy una buena persona, yo no me puedo morir. Ellos dijeron, sí, tú estás muerta y tú vas a estar para siempre en este sitio, no vas a tener ninguna otra forma de vivir. O sea, la única forma de vivir es eternamente en este sitio y para tu eternidad en esta tortura. Vas a estar torturada todo el tiempo. Te vamos a torturar todo el tiempo. Yo dije, ¿cómo así que me van a torturar? Que no entiendo. Y entonces las presencias me cogieron y me jalaron los brazos y empezaron a arrancarme la piel. O sea, tenían unas pezuñas que son con unas uñas larguísimas y empezaron a arrancarme. O sea, todo el brazo, cada brazo era como que me lo estaban despedazando. O sea, yo sentía mucho dolor porque cuando tú estás muerto, te sientes, o sea, sientes más que si estuvieras vivo. Sientes, los sentidos se te agudizan. O sea, se agudizan más porque sientes más el dolor físico y hueles más el olor o sea, que yo sentía era un olor porque esas presencias olían a pura muerte, olían a rata, como rata. Era un olor horrible y yo sentía que estaba realmente en un sitio muy feo, muy horrible. Y yo les decía a ellos, déjenme, por favor, suéltenme. Y ellos no me querían soltar. Entonces yo lo único que me acordé, porque yo en ese momento yo era una persona católica, yo asistía a la iglesia católica y yo pensaba que eso estaba bien, que ser católico para mí era lo mejor, era la iglesia en que creció mi familia y yo crecí en una familia católica. Yo iba todos los días a la iglesia y asistía a la iglesia los domingos, pero no estudiaba la Biblia. Yo realmente no la leía, yo solamente leía, escuchaba el mensaje y leía nada más la parte que el sacerdote nos daba como mensaje y así, no más, no estudiaba más profundamente la Biblia. Entonces estaba realmente haciendo como dicen, era una católica pero de apariencia cristiana. O sea, no era realmente cristiana, era solamente como cumplir con un rito, con un cumplimiento, ir los domingos a misa y nada más, solamente eso. Y o sea, mi casa estaba llena de estatuas, estaba llena de la Virgen María, estaba llena de Santa Teresita, San Martín de Porres, San Gregorio. O sea, mi mamá, ella desafortunadamente ya murió cuando yo era muy joven y ella tenía una enfermedad y ella siempre estaba pidiéndole a los santos que le curaran la enfermedad de la pierna, tenía una enfermedad. Ella ponía muchas estatuas de San Gregorio, que era supuestamente un médico o algo así, y idolatrábamos mucho en la casa a esos santos, pues supuestamente santos, los idolatrábamos mucho, y sobre todo a la Virgen María. Y yo crecí adorando a la Virgen María, o sea, yo creía en que la Virgen María era alguien muy especial. ¿Y qué pasaba? En el infierno, cuando yo estaba ahí en el túnel, las presencias me decían, tú dejaste de cumplir los mandamientos de tu Dios. Y por eso estás acá, porque tú dejaste de cumplir los mandamientos de tu Dios. Y yo decía, pero ¿cuáles son esos mandamientos? Yo no sé cuáles mandamientos yo dejé de cumplir y por qué me merezco el infierno si yo no he matado, yo no he
hurtado, yo no he hecho, no he fornicado o lo que sea. No, yo pensaba que todo estaba bien en mi vida, pero había hecho otras cosas que no estaban de acuerdo a los mandamientos. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento yo, cuando me estaban torturando, cuando me estaban quitando la piel, yo lo único que pensé fue en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, la oración que está en Marcos, en la Biblia. Yo dije, voy a empezar a orar. Y dije, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cada vez que iba a decir algo, los demonios me torturaban más y más, y me arrancaban más. Y yo gritaba, pero yo seguía, yo insistía, yo decía, no, yo no voy a quedarme aquí. Yo sé que hay un Dios que me va a perdonar. Yo sé que hay un Dios que me va a tener misericordia y me va a perdonar y me va a sacar de este infierno. Yo no puedo quedarme aquí la eternidad. No me puedo quedar en la eternidad en este infierno. Y seguí, seguí y perseguí hasta que terminé el Padre Nuestro. Cuando terminé el Padre Nuestro, me acordé que el único nombre que hay sobre toda la tierra, sobre todo el universo, es el nombre de Jesús. Y yo les dije a ellos, yo sé que hay un hombre sobre toda la tierra y sobre todo el universo que es más poderoso que ustedes. Y yo voy a implorarle a ese nombre que me quite de aquí, que me saque de aquí, de este infierno. Y ellos decían, no, 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 tú te vas a quedar acá, tú no tienes esperanza, tú te vas a quedar aquí por toda tu eternidad. Yo decía, no, yo sé que si le digo a él que me salve, él me va a salvar. Y empecé y dije, por primera vez dije, Jesús, please, por favor, sálvame. Por favor, sálvame. Y en ese momento nada pasó. En la primera vez nada pasó. La segunda vez le dije, ellos seguían diciendo, no, usted no va a salir de aquí. Usted se va a quedar aquí todo el tiempo. Y yo dije, no, yo voy a salir de aquí. Y la segunda vez, Jesús, por favor, ayúdame. Yo te pido que me perdones todos mis pecados, todo lo que he hecho malo en mi vida, perdóname. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Si he tratado mal a alguien, si he olvidado alguno de tus mandamientos, si he incumplido alguna cosa que no debía hacer de tus mandamientos, yo te pido que me perdones y me muestres cuál es la verdad, cuál es el camino para poder santificar mi vida, para poder estar con tu presencia, estar en tu presencia. Yo no quiero quedarme aquí. Entonces le dije otra vez, Jesús, por favor, sálvame. Nada pasó. Segunda vez, nada pasó. Y yo estaba llorando, clamando a Dios por misericordia. Y ellos ya me estaban arrastrando hacia el fondo del túnel. Ya iba a llegar al momento en que ellos me iban a lanzar al fuego eterno. Y yo sentía que ya me iba a quemar, que ya me estaban quemando esas llamas. Ya sentía las llamas sobre mi cuerpo casi. En ese momento lo único que dije, Jesús, te prometo, voy a seguirte para toda mi vida. En toda mi vida voy a seguir solamente tu palabra y voy a seguirte. Te prometo que voy a ser fiel a ti. Pero dame una oportunidad, una sola oportunidad para vivir más y para poder cambiar mi vida. Pero sálvame, quítame de aquí, sácame de aquí, por favor. En ese momento, los demonios se fueron, se me dejaron libre y yo quedé, wow, ¿qué es esto? O sea, algo pasó y ya el túnel no era túnel, el túnel se abrió y era un camino espectacular. Era como si tú fueras hacia un jardín, como si tú estuvieras en un jardín lleno de flores, flores divinas, preciosas, que nunca en mi vida yo había visto esas flores. O sea, parecía que estuvieran bailando, o sea, estuvieran como danzando y al mismo tiempo cantaban, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, oh bendito sea el Salvador, bendito es nuestro Señor Jesús, Jesucristo. A Él se le debe toda la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y yo, wow, esto es increíble. O sea, yo sentía el amor de Dios hacia nosotros. Sentí que Dios me estaba abrazando y que me estaba diciendo, te amo. Y sentía esa presencia tan grande que yo me derretí y en ese momento yo lloraba y lloraba y lloraba porque sentía que yo no me merecía estar ahí. Sentía que yo sí me merecía el infierno. O sea, ¿por qué me merecía el infierno? Porque no estaba limpia, no era limpia mi corazón, no era limpio mis sentimientos. Antes de pronto había cometido muchas cosas que Dios me dio a revelar, cuáles eran las cosas malas que yo había cometido.
Y en ese momento yo seguí caminando por el camino que era espectacular. Era un camino como si tú fueras hacia una cascada. Y veo en el fondo la cascada, precisamente con un agua pura, cristalina, que caía. Y esa agua sentía que me estaba limpiando, que me estaba quitando toda la suciedad de mi vida anterior, de mi vida pasada. Sentía que toda esa agua me estaba limpiando y purificando mi vida, mi corazón, mi alma. Y entonces sentí como paz, por fin sentí una paz increíble, una paz que nunca en mi vida había sentido esa paz, nunca más la volví a sentir así como ese momento cuando estaba en la presencia de Dios. Y sentí el amor de Dios Padre hacia mí y me dijo, hija, tú sabes, ahí en ese momento se presentó Jesús ahí enfrente de mí y me dijo, para un momento, espera. Y yo paré y me dice, ¿tú sabes hacia dónde ibas? Y le digo yo, sí, iba hacia el infierno. Y me dice, sí, tú te ibas a condenar al infierno. Y le digo, ¿pero por qué? Si yo supuestamente era una buena persona, yo iba a la iglesia y yo comulgaba y yo me confesaba y todo eso. Y me dice, no, espérate, muestro tu vida. ¿Y qué pasa? Empieza y me muestra mi vida en una película, como en una película que tú ves así en el cinema. Y empezó a decirme, mira, esta parte que tú estabas cuando tú tenías esta edad, 10 años, estaba mal porque tú le mentiste a tus papás para hacer otra cosa. Esta mentira, esta pequeña mentira aquí en el cielo es una gran mentira, es un gran pecado. Entonces yo nunca me imaginé que por decir mentiras, que por pensar una cosa mala acerca de alguien, de tu amigo o algo, eso fuera un pecado en el cielo, y es un gran pecado en el cielo. Y me dice, y lo peor de todo es que tú idolatrabas a mi madre, a la Virgen María. Y le digo yo, sí, pero eso está mal. Y me dice, sí, eso está muy mal, porque tú no debes idolatrar a nadie, a ningún santo, ni siquiera a mi madre, porque el único que se merece la honra y la idolatría que tú le debes dar es a mí, a la gloria es a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque somos tres en una sola persona, me dice, y tú únicamente debes darle la honra a Dios, no a la Virgen, no a los otros santos, no a otras imágenes. Y yo dije, oh sí, Padre, tú tienes toda la razón. Y me dice, otro pecado por el cual tú te estabas condenando, y es el pecado mayor por el cual tú te estabas condenando al infierno, era por no olvidar. Y le digo yo, oh sí, pero ¿a quién no olvidé? Yo no sé a quién no. Me dice, ¿tú sabes a quién no olvidaste? Le digo yo, a mi madrastra. Me dice, sí, a tu madrastra. Y le digo yo, pero es que ella me mató a mi mamá, porque yo sé que ella me mató a mi mamá. Le digo yo, ella practica brujería y ella pone alfileres en los muñecos, ella hace vudú. Y me dice él, sí, ella es bruja, sí, ella es bruja. Le digo yo, y ella mató a mi mamá porque yo encontré una muñeca con alfileres cuando mi mamá murió. Y luego mi papá se casó con ella. Y yo sabía que mi madrastra había hecho este plan para poderse quedar con mi papá. Entonces yo le tenía ese resentimiento en mi alma, yo tenía ese resentimiento hacia mi madrastra. Y sentía que, perdón, que ese era el mal sentimiento que tenía yo. Y yo no podía olvidarla a ella porque yo sentía que ella había matado a mi mamá. Y eso para mí era lo peor. O sea, yo decía, pero ¿por qué ella tuvo que matar a mi mamá para poderse quedar con mi papá? O sea, no era justo. Porque yo era hija única, yo era hija única en ese momento. Yo no tenía hermanos, no tenía hermanas, y la única persona pues que yo con la que más confiaba era mi mamá, ¿no? Era mi amiga y mi mamá. Y pues ella me quitó mi mamá. Entonces yo quedé sin mamá, quedé con solamente mi papá y no tenía hermanos, entonces me sentía muy sola. O sea, y toda mi vida de adolescencia fue una vida muy triste porque yo no tenía a quién confiarle mis secretos, a quién confiarle mis cosas, porque ya no tenía una mamá. O sea, mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. Recién que me gradué de bachillerato, mi mamá murió desafortunadamente, pero por medio de esa brujería, ese acto de brujería que mi madrastra le hizo a ella.
Entonces, ¿qué pasó? En el momento en que yo morí, yo sentí que ese sentimiento me estaba comiendo el alma, o sea, era como que tú tienes algo que no te puedes quitar de tu corazón y sientes esa amargura. Es una amargura que te daña, que te entristece tu vida. Y él me dice, eso era lo que tú más estabas teniendo como pecado. Y ese era el pecado por el cual tú te estabas yendo al infierno. Y yo dije, wow, oh, no, sí, tienes toda la razón, Señor. O sea, yo me merecía el infierno. Desafortunadamente uno piensa que por no olvidar, el no olvidar es un pecadito chiquito, pero el no olvidar es un pecado inmensamente grande. Y lo dice en la Biblia, hermanos. O sea, le dice que si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar. O sea, Dios te perdona a ti si tú perdonas a tu hermano. No importa si él te haya matado a tu mamá o te haya hecho algo a ti, a tu familia, no importa, tú tienes que amarlo. Y dice, debes amar a tu peor enemigo, lo dice. Y eso me dice Dios, tú tienes que amarla a ella. Tienes que amarla y perdonarla, porque si tú no la perdonas ahorita mismo, yo te devuelvo al infierno. Y yo, no, Señor, yo me comprometo que yo la perdono, yo no quiero volver al infierno. Entonces me dice él, ok, entonces de verdad perdónala de corazón y así tú te puedes quedar acá o puedes devolverte a la tierra, o sea, te voy a dar a escoger, o te quedas o te devuelves. Y yo pues yo no sé qué hacer, o sea, me gustaría quedarme, o sea, porque la presencia del cielo es enormemente gratificante para todos, o sea, es algo increíble, se siente como un amor que nunca has visto nunca en tu vida. O sea, es un amor, es una paz, es una tranquilidad divina, es sentirse sin preocupaciones, sentirse sin nada que te amargue la vida, es sentirte completamente feliz, es sentir el gozo de Dios. Y yo le dije a Dios, yo quisiera quedarme acá, pero me volteé a mirar y él me muestra a mi papá, o sea, me da como una imagen de mi papá y me muestra que mi papá está sufriendo, que está llorando por mí, porque sabe que yo no estoy viva y él está sufriendo en ese momento por mí. Y entonces le digo yo a Dios, no, yo quiero devolverme porque yo necesito cuidar a mi papá. Yo soy la única hija de él y yo creo que yo tengo que devolverme, o sea, tengo ese propósito de devolverme para cuidar a mi papá. Y Dios me dice, sí, esa es una buena razón por la cual te tienes que devolver. Pero dime cuál otra razón por cuál tú crees que te puedo devolver. Le digo yo, pues porque yo quiero tener una familia. Y me dice, ya, esa es una buena razón, una familia. Y le digo, sí, yo quiero tener bebés. Entonces me dice él, ok, sí, está bien. O sea, esa es una segunda muy buena razón. Tú vas a tener tu familia, tu esposo, pero muchos años después de que tú regreses a la tierra, vas a tener esa oportunidad de tener esa familia. Y yo no sabía por qué. Le digo yo, ¿y por qué me voy a demorar tanto para tener mi familia? Me dice, porque tú tienes que aprender primero a leer mi palabra, a entender mi palabra, a estudiar mi palabra y a caminar con mi palabra. Y tú tienes que nacer de nuevo. Y yo le digo, oh, Señor, pero ¿cómo se nace de nuevo? Yo no sé qué es eso. O sea, los católicos no sabemos cómo nacer de nuevo. Yo ya nací, ya me bautizaron, yo creo que ya no necesito más. Me dice, no, hija mía, tú necesitas nacer de nuevo y bautizarte nuevamente, pero para vivir una vida cristiana, para vivir una vida en Cristo, conmigo, o sea, que yo voy a estar a tu lado. Y le digo yo, oh, ok, ya entiendo, pero no entiendo mucho cómo voy a hacer yo sola allá en la tierra, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién? Y me dice, no te preocupes, hija, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar, yo voy a estar contigo a tu lado. O sea, voy a estar pegado a ti, voy a estar siempre acompañándote, no te voy a desamparar, no te voy a desamparar, voy a estar siempre a tu lado. Y le digo yo, ok, Señor, eso está bien, pero, ¿por qué voy a demorarme en conseguir un esposo? Entonces me dice él, porque hasta que tú no te voltees tu vida, hasta que tú no hagas un giro de 360 grados en tu vida, no te voy a dar tu esposo, porque tú necesitas cambiar completamente tu forma de vida, tu forma de ser, de hacer las cosas, de vivir. Porque yo en mi vida de católica yo iba a discotecas, yo bailaba, yo tomaba, no que fuera alcohólica, pero yo tomaba mis cervecitas,
mi vino, ¿no? O sea, cosas que uno hace pues de católico, ¿no? O sea, de católico tú puedes ir a una fiesta y no está mal, tú puedes tener novio y pues, no está mal, ¿no? Pero ya, si tú eres cristiano ya es diferente. Ya un cristiano ya tiene que ser muy recto en su vida, tiene que ser puro, tratar de ser puro igual que Dios. O sea, porque Dios nos llama a la santidad, Dios nos llama a ser santos. Y yo no entendía qué era eso. Yo no entendía realmente qué era eso. Yo le decía, pero Señor, nadie me ha enseñado cómo caminar en la palabra, ¿no? Nadie me ha explicado qué es eso. Y él me dice, no, no te preocupes, que yo te voy a dirigir a la iglesia donde tú vas a quedarte, a donde vas a aprender mi palabra. Y yo, ok. Y luego me dice, otra cosa que tienes que aprender es que si tú entraras hoy mismo aquí al cielo, tú vas a entrar raspando. Y le digo yo, ¿y por qué? Me dice, porque tú entras raspando porque tú no has ganado ni un alma para mí. O sea, le digo yo, ¿y qué es eso de ganar almas? Me dice, ganar almas es ganar coronas. Y yo, oh, ¿y las coronas qué son? Le dije, Jesús, no entiendo qué son las coronas. Me dice, las coronas se ganan aquí en el cielo cuando tú evangelizas y le das la palabra, suministras la palabra a una persona que nunca me ha conocido, que nunca ha oído de mí, que nunca sabe qué es el nombre de Cristo, de Jesucristo. Y entonces cuando tú le hablas a esa persona de mí, le cuentas qué pasó conmigo, que yo me sacrifiqué por ustedes, que yo pagué el precio en la cruz. Y cuando tú le muestras a esa persona que él debe cambiar su vida, que él debe entregar su vida a mí, es cuando tú la ganas para mí, esa es una corona aquí en el cielo. Y le digo yo, wow, eso es un trabajo grande. Y me dice, sí, ese es un trabajo, ese es tu ministerio. Tú tienes que aprender a discipular a las personas, a empezar a discipular a las personas. Cuando empieces esa carrera en la tierra a discipular, es cuando tú empiezas a ganar coronas y empiezas a construir tu casa. La mansión en la cual tú vas a vivir en el cielo, la empiezas a construir desde la tierra, cuando tú ganas almas para mí. Y yo nunca había sabido eso si yo no hubiera estado en la presencia de Dios en ese momento. Si yo no me hubiera muerto, yo no sabía que eso existía, no sabía que uno tenía que trabajar para ganar su corona en el cielo. Y eso es lo que les cuento, hermanos. O sea, realmente yo tenía muchos pecados por los cuales yo me estaba condenando, pero el principal de los pecados por los cuales yo me estaba condenando era la idolatría y el no olvidar. El no olvidar era el principal pecado que él me lo mostró. Pero también adicional a eso, habían los pecados de no servir. Él me dice, tú no servías a la gente, no eras humilde. Y tú tienes que volverte humilde ante Dios, humilde ante tus hermanos, me dice él. Tú tienes que volverte humilde y empezar a servir a la gente, empezar a darle amor a la gente, a los pobres. No importa que sea pobre o rico, pero tú tienes que empezar a darte tú misma para servir. O sea, empezar a darte de ti misma y servir a esa gente, que bien sea una huérfano o una huérfana, bien sea una viuda o un viudo. Tienes que visitar a los viejitos, a las personas que son de la tercera edad, darles amor, darles cosas que ellos nunca tienen porque no tienen ya familia, y tienes que empezar a dar amor hacia la gente en la tierra, porque es la única oportunidad para que tú realmente te ganes las coronas que yo te estoy diciendo. O sea, eso es lo que yo quiero que tú hagas, que tú empieces a dar amor hacia la gente, cosas que nunca habías hecho en tu vida como católica. Y le digo yo, sí, eso es cierto, yo nunca había hecho eso como católica, yo nunca jamás había servido a la gente como se hace en una iglesia cristiana. Y como católica yo no me preocupaba por eso, porque como católica yo me preocupaba por vestirme bien o por estar en el mejor colegio, en el mejor school, en vestirme a la moda o estar a la moda con las películas que yo veía, con todo eso, y pensaba que eso estará bien. Eso no estaba bien, o sea, todo eso era erróneo y eso era el pecado que yo tenía, vivir una vida mundana. Ese era el gran pecado. Luego me dice, ok, yo te voy a devolver a la tierra, pero antes de que te devuelva a la tierra, tú tienes que saber que tú tienes un propósito. Y ese propósito te lo voy a decir. El propósito es que tú tienes que dar tu testimonio a cada una de las personas con las cuales te vas a encontrar en la tierra, y decirles que hay un infierno y hay un cielo, y que el infierno es real y que el cielo es real, y que si se comete uno de los pecados, se van a ir al infierno.
O sea que si tú, hermano, no sigues los 10 mandamientos, te vas y te condenas en el infierno. Y es muy triste saber que hay tanta gente que se condena en el infierno, porque son miles y miles de almas que están en el infierno. O sea, es algo, un sitio muy horrible para que ustedes se condenen por cometer un simple pecado. Y yo, hermanos, les digo, ese no es el sitio que nos merecemos los seres humanos. O sea, no es el sitio en el cual uno desea ir a después de morir. O sea, el sitio que nos merecemos para ir es el cielo, no el infierno. Y yo les pido que en este momento, hermanos, o sea, si saben que están cometiendo algún error, arrepiéntense en este día, de ese error, de esa gran falla que tienen ustedes como humanos, y den su vida a Jesucristo. Y empiecen a vivir en la vida como Jesús, o sea, se santifican, o sea, santifiquen su vida y den lo mejor de ustedes para la gente. O sea, traten de vivir una vida recta, no una vida de pecado, porque la vida de pecado los va a llevar al infierno. Y cuando volví, después de que Dios me dice, yo te voy a regresar a la tierra, pero cuando te regrese a la tierra no vas a recordar mucho. O sea, no vas a recordarte ciertas partes porque yo te voy a borrar en tu mente, te voy a borrar qué pasó. O sea, porque si te vas a recordar las imágenes de esos monstruos, de esos demonios, no vas a poder vivir en tu vida, vas a tener pesadillas todos los días. Entonces yo te voy a borrar en tu memoria esa parte para que tú puedas sobrevivir. Y te voy a dar solamente ciertas partes para que tú te acuerdes. Te voy a dar todo lo que pasó en un solo sueño, en un momento de tu vida, cuando tú hayas entregado tu corazón a mí, cuando te hayas realmente bautizado, cuando hayas tomado la decisión de seguirme 100%, ese día te voy a dar el sueño para que tú sepas qué fue lo que pasó y ahí sí vas a poder dar tu testimonio a todas las personas. ¿Y qué pasó, hermanos? Me regresa a la tierra y yo estaba, ahí vienen dónde, estaba en la morgue, ya estaba en la morgue, ya estaba totalmente tapada con una sábana y una enfermera estaba tomando notas seguramente de mis síntomas porque yo me había muerto. Y yo me paro y la enfermera, cuando llego y le levanto la sábana, la enfermera mete un grito, ¡guau! ¿Qué pasó? Y digo yo, no sé, yo no sé qué pasó, estoy viva. Y me dice ella, pues usted estaba muerta y estaba muerta por 1 hora, o sea, 1 hora pasé muerta. Y le digo yo, bueno, pues sé que tuve una presencia que fue Dios, que fue el que me regresó. Y sé que Jesús fue el que me dio esa oportunidad de regresar a mí aquí en este momento, a volver a vivir aquí en la tierra por algo, por un propósito. Pero no me acordaba de nada, hermanos, no me acordaba de nada que había pasado en ese momento. Lo único que me acordaba era que yo había estado en la presencia de Jesús. Y es una presencia que tú nunca vas a olvidar. O sea, es una presencia supremamente hermosa, la presencia que yo sentí de Jesús en el momento en que yo fui al cielo. El cielo es incomparable con la tierra. No hay un sitio más lindo, más hermoso que estar en el cielo, en la presencia de nuestro Dios Padre. Y sobre todo ver a Jesús. Les digo, Jesús no lo pude ver la cara porque era pura luz que emanaba de sus ojos. Yo le veía su bata blanca, muy hermosa, le veía aquí la parte de la banda que él tiene y era como color púrpura y sus sandalias eran de oro y los pies preciosos y tenía las marcas de la crucifixión en sus manos y en los pies. Y es increíble, pero uno se derrite ante la presencia de nuestro Señor Jesús. Es algo increíblemente hermoso y nunca más me compararía de vivir como lo estoy viviendo ahora con la presencia de Jesús. O sea, ser cristiano es un comprometimiento con los 10 mandamientos, es un comprometimiento para ti mismo como persona para poder mejorar tu vida, para poder mejorar en todo sentido, o sea, dar lo mejor de ti hacia los demás y dar lo mejor de Dios hacia los demás también, porque Dios está en ti, Jesús está en ti y por medio de Jesús es que podemos hacer todas las cosas posibles. Y en ese momento cuando yo volví, yo duré 3 meses para poder recuperarme. Mi cabeza era del tamaño como de 3 bolas de básquetbol. Imagínense, hermanos, 3 bolas de básquetbol. O sea, era gigante.
estaba totalmente quebrada mi cabeza, y me dice el médico, me tomaron rayos X, me tomaron electrocardiogramas, me tomaron cantidades de encefalogramas, de todo, y me dicen, no sabemos cómo usted está hablando, cómo está usted coordinando sus movimientos, porque otra persona como usted hubiera quedado en estado vegetativo. O sea, no hubiera podido hablar, no hubiera podido caminar, no hubiera podido hacer nada si no hubiera sido por la presencia de Dios, de el infinito amor que Él tiene hacia nosotros, que Él me devolvió sana y salva completamente, sin ninguna, ¿cómo se dice? No me dio, no me dio ningún derrame cerebral. Supuestamente perdí mucha sangre, sí, pero no tuve derrame, no tuve ninguna otra fractura, o sea, todo estaba normalmente. Lo único era que mi cabeza estaba inflamada, pero de resto los médicos no sabían y no se explicaban cómo estaba yo viva. O sea, realmente eso fue un milagro, y yo digo que yo soy un milagro porque Dios me devolvió sana y salva otra vez aquí a la tierra, y otra vez pues volví otra vez a tener, como dicen, vida, pero ya mi vida cambió completamente. Yo ya sentía que tenía ese deseo hacia Dios, ese deseo de aprender más su palabra. Y empecé a leer más, empecé a estudiar más la palabra, y empecé a asistir a iglesias cristianas. Y al mismo tiempo que iba a la iglesia católica, iba a la iglesia cristiana, al mismo tiempo. Era como que yo todavía no estaba convencida que tenía que cambiarme de ambiente, de cambiar de religión, pero yo sentía ese llamado, que Dios me estaba llamando, y dije, ok, yo no sé qué es, hasta que al fin después de muchos años, conocí a una amiga en la universidad, ya cambiando de profesión, en la segunda profesión que yo tuve. Estudié administración de empresas, y en la segunda profesión en la universidad conocí a una persona que era cristiana, una amiga, y ella me invitó un día a una conferencia, a un revivamiento cristiano, que llaman un revivamiento cristiano, y me dice, ¿quieres ir a mi iglesia? Y le digo yo, sí, yo quiero ir a tu iglesia, y fui. Y cuando fui, nunca me cambiaría por ese día. Ese día me tocó el Espíritu Santo, y me caí en el suelo, y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar, y no paraba de llorar. Y era la presencia del Espíritu Santo que en ese momento me estaba envolviendo, y yo le decía a ella, pero ¿por qué es que lloro tanto? Y lloro. Ella me decía, es el Espíritu Santo. Y yo, ok. Y le dije yo a ella, yo quiero tomar el bautismo, quiero bautizarme. Y ella me dijo, sí, te puedes bautizar, pero tienes que tomar un curso. Y le dije, ok, yo tomo el curso. Y empecé a tomar el curso para bautizarme. Me acuerdo que fueron como 15 días que duró el curso. Y luego del curso ya tomé la decisión de bautizarme. Cuando me bauticé, ¿qué pasó? En ese momento, la noche anterior al bautismo, yo sentí que una presencia me estaba ahogando. Eran como la 1 de la mañana, y estaba totalmente oscuro en mi cuarto, en mi casa en Colombia, y sentí que alguien me estaba sofocando y me estaba tratando de ahogar. Y entonces yo lo único que dije fue, Jesús, Jesús, en el nombre de Jesús, usted, presencia, demonio, como se llame usted, que venga del infierno, se tiene que ir ya, y déjeme, y no puede hacerme daño. Usted no puede y no tiene la capacidad para matarme, porque es más la presencia de Dios nuestro Señor en mí que usted en mí. Y usted se tiene que ir ahora mismo en el nombre de Jesús. Y le dije así, con mucha seguridad, usted váyase, demonio, váyase. Y inmediatamente me soltó. Yo no lo vi, pero sentía que era el demonio que me estaba ahogando, que me estaba matando, me estaba sofocando. Y en ese momento el cuarto mío era totalmente oscuro porque estaba de noche, era la 1 de la mañana. Y sentí que se volvió una luz blanca, o sea, se encendió mi cuarto con una luz blanca, enormemente blanca, brillante. Y sentí que olía a jazmín, como a flores, y yo dije, wow, ese olor es como el cielo. Ya sentí otra vez como la presencia del cielo, pero fue tanto la impresión que yo cerré los ojos, y sé que en ese momento estaba Jesús enfrente mío, y no lo quise ver por la emoción tan grande que sentí en ese momento, de que Él me volvió y me salvó por segunda vez, hermanos, por segunda vez me salvó de la muerte. Y cuando volví a abrir, ya se había ido, pero sabía que Jesús estaba enfrente mío.
y Jesús me salvó por segunda vez de que el demonio me matara otra vez. Y hermanos, han sido muchas cosas que me han pasado durante el transcurso de mi vida que el demonio ha querido raptarme o quitarme mi vida para que yo no dé este testimonio. Y hoy es un día para mí, un reto de dar este testimonio ante ustedes, ante la presencia de la cultura hispana y de la cultura inglesa y de la cultura europea. Y quiero que ustedes compartan este testimonio y que sepan que Dios está vivo, que Dios es el Dios de ayer, hoy y siempre. Y que si ustedes aceptan a Jesús, van a tener su vida en paz, van a vivir una vida en paz y una vida realmente que es una vida recta. Pero si ustedes no toman la decisión hoy de tomar a Jesús en sus vidas, no van a estar en paz y no van a tener una oportunidad para entrar al cielo, sino van a irse al infierno. O sea, es la única oportunidad que yo les pido a ustedes, que vean que lo que me pasó a mí es cierto, es real. O sea, cualquier persona que esté en los pies míos, o sea, que haya tenido esa experiencia que yo tuve, puede tener esa misma experiencia. Pero si usted se arrepiente ahorita, hermano, es la forma en que usted puede evitar ir al infierno. Y yo les pido que en este momento realmente sea la oportunidad para entregar su vida a Dios. Y que hagan una simple oración diciendo: Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, por todas mis iniquidades, por todas las cosas malas que he hecho, por todos mis malos pensamientos que he tenido en mi vida, por todas las fallas que he cometido hacia mis hermanos, hacia mis hermanas, hacia mí mismo. Te pido, Padre Santo, que me perdones de todo corazón todos estos pecados y me des la oportunidad para entrar a vivir en tu gloria, para entrar a vivir contigo, Señor. Y te abro las puertas de mi corazón y entra tú a vivir en mí, a morar conmigo. Y te acepto y te prometo seguirte por el resto de mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.